Hoy día ya empezamos con el tema de Mandel-Fleming, el modelo Mandel-Fleming, que parece complicado, pero como ya sabemos ISLM, solamente Mandel-Fleming es una extensión de Mandel-Fleming. Resulta que cuando existe libre movilidad de capitales, el modelo ISLM se complica un poquito. ¿Por qué? Porque cuando asumimos que hay libre movilidad de capitales, vamos a poner acá, libre movilidad de capitales, libre movilidad de capitales, estamos asumiendo que los dólares pueden viajar en el mundo sin ninguna restricción. Es decir, si yo tengo ahorita $1.000.000, los puedo mover a China inmediatamente sin ningún costo y sin ninguna demora. No me cobran nada de impuestos, lo hago mediante mi celular y ya está. A eso se refiere mi libre movilidad de capitales. No hay restricciones para que yo pueda mover mi dinero alrededor del mundo. Y eso en realidad es utópico, porque seguro saben de que para llevar dólares a otro país necesitas pagar algunos impuestos, algunas tasas. Entonces, en la vida real no es tan fácil, pero asumamos que sí es fácil. Cuando asumimos que eso es fácil, eh, resulta que la tasa de interés de un país va a ser, perdón, la tasa de interés de un país va a ser igual a la tasa de interés del exterior. En este caso, de Estados Unidos, supongamos. Entonces, R es la tasa de interés doméstica, R asterisco es la tasa de interés internacional. En algunos libros, acá les va a aparecer más tipo de cambio, más tipo de cambio esperado, entre tipo de cambio o algo así, una fórmula. Y tiene sentido, pero por el momento vamos a utilizar esta fórmula, que es una simplificación. ¿Okay? ¿Y por qué se cumple esta fórmula? Por lo siguiente. ¿Qué pasa si la tasa de interés doméstica del Perú es mayor a la tasa de interés del exterior? Los inversionistas van a decir, oye, mira, en Perú están pagando más tasa de interés si yo llevo mi plata a un banco peruano. Entonces, voy a sacar mi plata de Estados Unidos, de China, de Europa, y la voy a llevar a Perú. Entonces, ¿qué pasa? Entran capitales. Si entran capitales, resulta que hay más disponibilidad de dinero. ¿Dónde traen su dinero los inversionistas? A los bancos, ¿no? Entonces depositan su dinero a los bancos y los bancos tienen más dinero para poder prestar. Entonces hay un montón de dinero para prestar, lo que va a hacer que la tasa de interés de los préstamos caiga. Y cuando cae la tasa de interés, vamos a regresar a que R es igual a la tasa de interés doméstica. ¿Qué sucede si estamos en el caso opuesto, que la tasa de interés doméstica sea menor a la tasa de interés internacional? Los inversionistas van a decir, mira, en Perú nos pagan muy poca tasa de interés. Entonces, mejor llevémoslo al exterior, a Estados Unidos, a China, a Japón, no sé. Pues salen capitales. Si salen capitales, cierran sus cuentas bancarias los inversionistas, sacan su dinero de los bancos, pues va a haber menos disponibilidad de dinero para dar préstamos en los bancos. Y si hay poco de alguna cosa, el costo de esa cosa aumenta, ¿no? Y el costo de los préstamos es la tasa de interés, aumenta, y de ese modo regresamos a R igual a la tasa de interés extranjera. Entonces, si sucede alguno de estos escenarios, que la tasa de interés doméstica es mayor a la internacional, o lo opuesto, que la tasa de interés sea menor a la internacional, siempre eso va a ser un desequilibrio que al final va a regresar al equilibrio de R igual a la tasa de interés internacional. Eso se cumple cuando hay libre movilidad de capitales. Y ustedes recuerdan que en nuestro modelito ISLM, la tasa de interés era una variable endógena.
¿no? Era una variable endógena porque se determinaba en la interacción del mercado monetario y del mercado de bienes, del mercado real. Pero ahora nos están diciendo que la tasa de interés está determinada por la tasa de interés extranjera. Entonces deja de ser endógena. Ahora se vuelve exógena. Bueno, algunos libros van a decir que no necesariamente, pero mejor pongamos esto. La tasa de interés nacional está condicionada a la tasa de interés extranjera. Entonces hay una restricción. La tasa de interés peruana no se puede mover libremente como se movía en el modelo ISLM que teníamos típicamente. Entonces, nosotros vamos a tener el mismo grafiquito de ISLM, R acá, Y acá, la LM, la IS, y vamos a tener una formulita que es R igual a R asterisco, ¿no? Y como este R asterisco es un número constante, es la tasa de interés del exterior, entonces R es simplemente una línea, ¿no? Una constante. Así. Este sería el R igual a la tasa de interés internacional. Esta línea a veces se le dice la ecuación de perfecta movilidad de capitales. PMK a veces se le pone la línea de balanza comercial o balanza de pagos. Tiene varios nombres dependiendo del libro que ustedes revisan. Pero básicamente lo que nos está diciendo esa línea es que la tasa de interés del Perú tiene que ser igual a la tasa de interés del exterior. Y ustedes dirán, pero acá le falta el riesgo país, ¿no? Esto sería riesgo país. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de Estados Unidos, que sería la internacional, siempre va a ser menor a la del Perú, ¿no? Porque la gente tiene miedo a invertir en países en vías de desarrollo. En países como Venezuela, por ejemplo, este riesgo país es altísimo. Entonces, a la tasa de interés de Estados Unidos hay que aumentarle un riesgo país grande. El riesgo país de Venezuela debe estar en 20%. Entonces, sí, hay ese riesgo país, hay inclusive, tendríamos que sumarle la depreciación, porque resulta que no es lo mismo invertir en soles que en dólares, pero por el momento vamos a dejarlo así para que sea sencillo el análisis, porque lo que nos importa es analizarlo, saber las consecuencias de esto. Luego seguro vamos a entrar a ejercicios más complicados. Entonces ahora no solamente dos líneas tienen que estar en equilibrio, sino tres. Este va a ser nuestro equilibrio. Ahora vamos a adicionar una cosa más. Como hay libre movilidad de capitales, los países van a tener un problema grande. Y ese problema grande es el tipo de cambio. Como el tipo de cambio, perdón, como los dólares están entrando y saliendo a su gusto, sin ninguna restricción, el tipo de cambio va a variar un montón. Salen capitales, el tipo de cambio aumenta. Entran capitales, el tipo de cambio disminuye. Por eso es que los países van a tener que elegir entre dos regímenes de tipo de cambio. ¿No? De tipo de cambio. En realidad hay más, pero por el momento vamos a ver dos. Uno que es el totalmente flexible y otro que es el fijo. Claro, en el Perú tenemos uno que se llama flotación sucia. Eso es en Perú. Pero vamos a estudiar por mientras el flexible y el fijo. El flexible lo que te dice es que, bueno, que el tipo de cambio lo determina el mercado, no me importa. Entonces el tipo de cambio se vuelve un endógeno. Y en fijo te está diciendo que no, que el tipo de cambio va a ser determinado por el Estado o por el Banco Central. Por el, está fijo, ¿no? Está determinado por el Estado. Y por tanto el tipo de cambio se vuelve exógeno.
esta flotación sucia es lo que vemos todos los días en el Perú, ¿no? Que sí, el Banco Central busca intervenir en el tipo de cambio, pero no para determinar un tipo de cambio fijo, sino para que la volatilidad sea reducida. Pero eso no vamos a tocar. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejercicio que ustedes tienen en su PD7, van a verlo seguro la solución en el solucionario, pero quiero hacer acá un ejemplo más general, porque ese ejemplo que tienen ahí es un ejemplo numérico. Quiero que sea un ejemplo más general. Vamos a ver acá. Este es LM, este es IS, y este es balanza de pagos. Y vamos a poner tipo de cambio flexible. Entonces, supongamos que la tasa de interés internacional aumenta. ¿Okay? Entonces, acá teníamos R igual a R asterisco. Ahora resulta que R asterisco va a cambiar a R doble asterisco. Entonces, ¿qué sucede? Esta curva va a aumentar, ¿no? Ahora R va a ser doble asterisco. Pero esa curva verde, nueva, la entrecortada, no está coincidiendo con la LM ni con la IS. Entonces yo me pregunto, ¿la IS eh, está condicionada a la tasa de interés? Sí, ¿no? Porque las inversiones dependen de la tasa de interés, según nuestro modelo que habíamos visto antes. Entonces, si hay mayor inversión, si hay mayor tasa de interés, la tasa de interés internacional aumenta, por tanto, la tasa de interés local aumenta, eso va a afectar al mercado local, ¿no? El mercado local es, la inversión aumenta. Si la inversión aumenta, la demanda agregada aumenta. Si la demanda agregada aumenta, hay mayor demanda que producción y por tanto, entonces hay mayor demanda que producción y por tanto la producción aumenta, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? Entonces, la IS tendría que moverse, ¿no? La IS que estará la inicial, decimos que tenía una tasa de interés inicial, pero ahora esto se va a mover hasta acá. Entonces, Una consulta, IS1. ¿la tasa de interés no es inversamente proporcional a la inversión? Ah, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Entonces, aumenta la tasa de interés, la inversión cae, si la inversión cae, la demanda agregada cae, por tanto, demanda agregada menor a y para que regresemos al equilibrio, Y tendría que ser caer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué podemos ver ahí? Otro efecto de que aumente la tasa de interés. Ok. Cuando nosotros hicimos esto, resulta que la tasa de interés internacional era, pero como la tasa de interés aumentó, entonces aumenta la tasa, para que regresemos al equilibrio, pasa lo siguiente. ¿Sí? Tasa de interés internacional es mayor a la tasa de interés nacional. Entonces, ¿qué pasa? Salen divisas, ¿no? Salen divisas. Si salen divisas, se hace más caro los dólares y por tanto, ¿qué pasa? El tipo de cambio aumenta. Si el tipo de cambio aumenta, eso afecta a qué parte de la economía.
a las exportaciones, ¿no? Entonces, las exportaciones van a tener que, exportaciones aumentan, ¿no? Si exportaciones aumentan, la demanda agregada va a tener que aumentar y demanda agregada mayor a producción, entonces producción aumenta. Ustedes podríamos seguir acá, ¿no? Ya. Aumenta esto, acá disminuye. Uno de los dos efectos va a tener que ser más fuerte. ¿Cuál va a ser más fuerte? Va a ser el que está abajo, al final. Entonces, esto va a ser algo así. La IS se va a mover hacia atrás un poquito, primero, por el hecho de que se reduce la inversión, pero luego va a saltar hasta este punto de aquí. De ese modo estamos en el triple equilibrio. ¿Y esto por qué? Porque hemos dejado flotar al tipo de cambio. El tipo de cambio se ha movido como ha querido. Eso va a ser distinto con tipo de cambio fijo. Con tipo de cambio fijo vamos a tener lo siguiente. Con tipo de cambio flexible es sencillo, ¿no? No hay mucho problema. Aquí este. Ya. Igual, veamos. Tasa de interés internacional mayor a la tasa de interés nacional. Entonces nos movemos a esta línea de acá arriba. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, salen divisas. Si salen divisas, el tipo de cambio aumenta. Pero resulta que el Banco Central se ha comprometido a un tipo de cambio fijo. Pues no puede aumentar el tipo de cambio. Por lo tanto, el Banco Central va a intervenir. Si el Banco Central interviene, ¿qué hace? ¿Compra o vende dólares? Va a tener que, para que baje el tipo de cambio, va a tener que vender dólares, ¿no? Si vende dólares el Banco Central, lo que va a pasar es lo siguiente. Si el Banco Central vende dólares, va a inyectar dólares a la economía, ¿no? Inyecta dólares a la economía, ¿no? Por ejemplo, a los bancos comerciales, al Scotiabank, al Banco de Crédito, les vende dólares. Entonces, inyecta dólares a la economía. Y estos bancos comerciales, con el Scotiabank y todos ellos, le van a pagar al Banco Central esos dólares con soles. Entonces, a la vez, retira soles de la economía. Y cuando inyecta dólares, lo que va a hacer es que va a haber abundancia de dólares. Y si hay abundancia de dólares, el tipo de cambio disminuye. Esa venta de dólares va a ser de tamaño tal de que este intento de aumento del tipo de cambio y esta disminución del tipo de cambio se va a netear. Y el tipo de cambio no va a variar finalmente. Pero el efecto que acá está haciendo es este retiro de soles. Si está retirando soles el Banco Central, quiere decir que su masa monetaria se está reduciendo, ¿no? La masa monetaria en la economía se está reduciendo. Entonces, la LM, donde está la masa monetaria, se va a mover hacia este lado. Y acá va a ser el nuevo equilibrio. Entonces, como se dan cuenta, hay efectos distintos, ¿no? Acá se ha reducido el Y y acá ha aumentado el Y. Esa es la diferencia cuando estamos hablando de tipo de cambio fijo y flexible. Acá en tipo de cambio fijo también hubiera podido hacer el análisis de que cómo afecta la tasa a la curva IS, pero va a ser un efecto chiquito. Por eso es que ya no lo estoy agarrando.
Mm, y bueno, esa es la idea. La única diferencia está en esta parte que voy a poner en círculo, la intervención del Banco Central. Acá también nos faltó algo. Cuando inyecta dólares a la economía, ¿qué está pasando? Las RINs del Banco Central, que son las reservas internacionales, que es todo aquel activo del Banco Central eh, que está en moneda extranjera o que se puede transformar en moneda extranjera con rapidez. Es decir, que es aquel activo líquido que inmediatamente se puede convertir en dólares. Y resulta que esas RINs, si el Banco Central va a poner dólares en la economía, esas RINs van a disminuir, ¿no? Caen las RINs. Y bueno, hay una discusión siempre, ¿no? Si el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario, pero está limitado por la cantidad de reservas internacionales que tiene. Puede ser, por ejemplo, que esta subida del tipo de cambio o este intento de subida del tipo de cambio sea demasiado grande, que el Banco Central no tenga las suficientes reservas internacionales para vender los dólares suficientes para vender. Es una limitación para el Banco Central. Por eso es que el tipo de cambio fijo no ha sido suficiente o no es muy regular en el mundo. Hay muy pocos países con tipo de cambio fijo, porque se necesita que tengas RINs ilimitadas. En cambio, en la flexible, como no te importa que el tipo de cambio suba, baje, suba un montón, se reduzca un montón, no te importa, pues no necesitas RINs, no necesitas reservas internacionales. No, acá en todo esto no aparece las RINs. En el caso del Perú, que es flotación sucia, sí necesitamos RINs, pero no tanto como si estuviéramos en tipo de cambio fijo. En el caso del Perú, flotación sucia es básicamente que intervenimos en la economía, en el mercado de dinero, de dólares, pero no con el objetivo de que el tipo de cambio sea un numerito, sino de que tengamos, de que la volatilidad no sea muy brusca. Si la tendencia del tipo de cambio es a la subida, está bien, el Banco Central dice que suba, pero que suba despacio, de modo que las personas, tanto consumidores como empresas, puedan acomodar sus decisiones, ¿no? No es que un día al otro el tipo de cambio aumente un montón. Con este ejemplo, con esos par de ejemplos que son como genéricos, generales, ya la solución se les va a hacer más fácil de repasar en el solucionario. Igual en la siguiente vamos a ver más ejemplos, pero hay algo que quiero decirles, que es en la pregunta 2, dice tipo de cambio spot. Tipo de cambio spot. Y dice que el tipo de cambio spot es 0.2985 El tipo de cambio spot no es el tipo de cambio que nosotros vemos todos los días en la noticia, ni vemos en la bolsa de valores. El tipo de cambio spot es cuántos dólares tengo que dar por cada sol. El tipo de cambio que nosotros vemos todos los días es cuántos soles debo dar por cada dólar, ¿no? Entonces, eso tienen que convertirlo a... Eso sería tipo de cambio, es la inversa del tipo de cambio spot. Acá tendrían que hacer esto. 0.29851. Solamente eso. ¿Y por qué he puesto tipo de cambio spot ahí? Porque seguro ustedes con el tiempo van a utilizar plataformas como el Bloomberg o otras plataformas de seguimiento de indicadores financieros y macroeconómicos. Y en muchos de esos portales se utiliza el tipo de cambio spot, para que no lo confundan. A veces
confuso. La primera vez que yo agarré el Bloomberg, es como que se hacía bastante confuso porque tenía esa nomenclatura rara. ¿Preguntas, chicos? En la siguiente clase vamos a completar los ejercicios que faltan acá y seguro más ejercicios que van a venir en la siguiente dirigida. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? Entonces nos vemos hasta